¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de Cronitomi. En esta ocasión estamos, como dice el título, ¿cómo es ser juicio en un jurado? Yo sé que más de uno lo habrá escuchado alguna vez en sus casas o en una conversación entre amigos, pero en esta ocasión lo vamos a poder sacarnos algunas dudas que podamos tener con alguien que lo vivió en carne propia. ¿Cómo le va, señorita Abril Torres? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, todo bien. Bueno, fuiste invitada acá al canal porque hemos cruzado en redes que estuviste en un juicio por jurados. Exacto. Me viralizó un TikTok y por eso estamos acá. Lo que es TikTok, ¿eh? ¿Viste? Algunos le bajan el precio y bueno, puede traer grandes charlas. Bueno, para muchas personas que quizás no conocen este sistema de juicio por jurados, el Estado convoca aleatoriamente, mediante el padrón en general, y a personas que tengan más de 18 años y que no estén cursando derecho. Es un dato clave para todo aquel. Después todas las personas, exceptuadas de ahí, todas pueden ser llamadas para hacer un juicio por jurado. Bueno, ¿cómo fue ese primer acercamiento para que vayas al juicio por jurado? El primer asunto fue que me llegó un papel a mi casa en donde decía justamente que al otro día tenía que estar presentándome en el tribunal a tal hora y ser partícipe de un juicio. ¿Cómo tomaste esa carta? ¿Te sorprendió? ¿Cómo fue esos primeros minutos cuando te llegó? La verdad que me sorprendió y me puse un poco mal porque la verdad es que, bueno, uno tiene una vida y como que de repente tener que frenar toda su vida para algo que surgió de la nada y fue como, uy, no. Claro, es como que te cambia los planes, sin Sí. más que aclararlo. Bueno, en caso de que una persona se esté preguntando del otro lado, ¿tenés que aceptar sí o sí? ¿Podés negarte? ¿Podés presentar una justificación médica? No, no, te tenés que presentar sí o sí. Eh, y yo creo que igualmente si podés llevar una justificación médica, ya sea por, no sé, algún tipo de ataque de pánico, ansiedad, que estés tomando alguna medicación y que no puedes estar fuera de tu casa, es posible, no pasa nada con respecto a eso, pero bueno, como yo estaba 100% sana, no lo pensé mucho y fui. Muy bien. Desde donde vos vivís hasta tribunales, ¿tenés mucho viaje? Y 5 kilómetros, sí. 5 kilómetros. Los viáticos, tu comida, tu día, ¿se hace cargo el Sí, Estado? exacto, ellos te pagan el transporte público, eh, apenas vas a la entrevista de ida y de vuelta, a la primera selección, digamos, y te pagan también la comida, los almuerzos de los 2 días me lo pagaron y también te dan el desayuno. Muy bien, una vez llegado a tribunales, vos te presentás con la carta que te llegó y ahí Sí. ellos te dan una especie de capacitación para el juicio, entras directamente, ¿cómo es eso? No, no, vos entrás, te presentás, te dicen para dónde tenés que ir. Una persona que trabaja ahí en el Poder Judicial te pide el DNI, se lo queda y te acompaña a justamente donde después se va a hacer el juicio y están personas ahí y no te dan una capacitación, sino que te dicen, bueno, vas a hacer una selección, una preselección eh, y eso te explican, no te dicen nada más, O sea, te ni explicaron, cuánto, sí. nada. O sea, no te dicen ni cuánto dura, ni nada. Bueno, ya que dijiste cuánto dura, ya lo pasaste, ¿eh? Ya sé que estás en tu casa. ¿Cuánto es que dura? Lo que el juicio dure. O sea, la realidad es que puede durar un día, 3 días, una semana,
hubo uno que duró 15 días, nos comentaban ahí las personas administrativas. Claro, bueno, por ejemplo, el que dura, no sé, durante todo un día, ¿cómo es una jornada ahí? ¿A qué hora entrás? ¿A qué hora parás para comer? ¿A qué hora desayunás, merendás? Eso, ¿cómo es esa rutina? Y el único día, o el primer día fue de preselección, así que fue a las 9 de la mañana y salí a las 19. Y después, al otro día, que ya era como el día oficial del juicio, 8:30 de la mañana y salimos a las 19 más o menos. Yo porque era jurado suplente y me pude retirar antes, pero si no los jurados titulares creo que habrán terminado a las 7 más o menos. Y el día es así, o sea, llegás, te dicen lo que hay que hacer, te dan un desayuno, que es café, mate, té, eh, alfajores, y después de eso eh, empieza el juicio, te presentan todo y parás en el medio. Hay varios recesos, o sea, ponele que estamos 1 hora en el juicio, 15 minutos de receso. 1 hora en el juicio, 20 minutos de receso. Es como que hay pausas. Claro, y en esos 15, 20 minutos, o sea, es distender, o sea, no es tipo seguir hablando Sí, de él. Muy bien. Bueno, ¿te explicaron cómo es la manera que vos tenés que evaluar el caso? con imparcialidad. Así, clarito, imparcialidad. Sí, sí, tenés que ser imparcial, o sea, no juzgar a la persona por la apariencia, no juzgar a la persona por nada, o sea, es súper imparcial. Muy bien. Bueno, ¿cómo es el momento cuando ingresás por primera vez a la sala? A la sala, y al principio yo no entendía que en la preselección estaba en la misma sala donde después iba a pasar el juicio, que bueno, al principio estábamos todos sentados como en un lugar donde había muchas sillas, que es donde va el famoso público. O sea, vos en los juicios podés hacer que pueda ir el público y se sientan siempre ahí. Y nosotros, cuando era el juicio, nos sentábamos al lado del juez. O sea, literalmente como en las películas que hay como una división de madera, bueno, ahí atrás. Y hay exactamente la cantidad de lugares para que se sienten los jurados. Claro, o sea, vos, digamos, ves a la persona que vas a juzgar, Y eh, al, sí, ¿y al qué? y a los abogados y al Sí. juez. Estamos como en el costado. Eh, ¿Cómo explicarlo? La sala es como un rectángulo, nosotros estamos mirando todo. Tenemos la visión bastante abierta. Muy bien. Bueno, durante el juicio, ¿qué fue lo que más te impactó de todo ese proceso? Ser tan importante para esa ocasión, o sea, literalmente el juez nos decía, ustedes hoy son un juez más, tienen mis mismos derechos y mis mismas obligaciones y nada, y literalmente cuando entrábamos y salíamos de la sala se tenían que parar, todos, como mucho respeto, y nos reagradecían todo el tiempo, la verdad, súper amables. Claro, porque bueno, cuando entra el juez es de pie, Sí. se saluda y ahí empieza. Claro. Bueno, bien. Ahora hablemos un poco más de lo que es tu postura. ¿A vos te costó ser neutral para sacar conclusiones? Ya sé que estabas de suplente, pero en caso de estarlo, ¿se puede ser neutral en ese momento? Porque una cosa es decirlo, viste, bueno, de acá es fácil, viste, porque siempre es fácil. Yo siempre pongo el ejemplo del fútbol. El 7 erra un gol abajo del arco, anda, 7. Pero claro, uno está sentado en la platea, capaz. Pero, ¿cómo es ese momento? ¿Se puede llegar a ser neutral o no? Y la verdad es que no, o sea, todo el tiempo estás opinando y pensando y maquinándote en la cabeza y pensando en la situación y viendo cómo hablan los abogados, viendo cómo hablan los testigos. O sea, sí, sos imparcial, porque bueno, no juzgás, intentás, viste, intentás escuchar a todos, pero bueno, es difícil ser 100% imparcial, obvio.
¿Los abogados ahí hablan como en las películas o es más distendido a la hora de expresarse? No, hablan como en las películas. Bueno, eso está bueno. Por lo menos sabemos que la película está bien hecha. Sí. Eh, bueno, ya sé que en este caso, esta pregunta la tenía anotada de antes, pero cuando me enteré que era suplente, capaz que no tenés esa misma presión. Pero en caso de ser jurado, ya que estuviste ahí, ¿se siente esa presión de la persona que estás juzgando? O Obvio. posiblemente vayas a juzgar. Sí, sí, sí. Vos pensás que tenés la libertad o la condena de una persona en tus manos. Entonces sí, es mucha presión. Por Claro, eso cuesta deliberar. pero por ejemplo, yo sé que ahora no me estás viendo, pero lo que me están viendo en la cámara y cuando veas el video, te dicen, está en tus manos que vaya 10 años preso y te clave la mirada el que vas a juzgar. Yo no sé si no te corre por dentro un miedo o empezás a transpirar, ¿viste? Porque al fin y al cabo somos todos humanos. Sí. O sea, esa presión extra, yo creo que debe ser muy difícil en ese momento. No, sí, sí, es re difícil. Sí, hay presión, pero sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo se llega al juicio por jurados? ¿Es sorteado? ¿Es hecho por el juez? ¿Cómo es? No, no, es sí, por sorteo como ser partícipe de un, como ser, ¿cómo se dice? Lo de mesa. Presidente de Eh, mesa. es como ser presidente de mesa. Es sorteo. Si sos ciudadano y cumplís con los requisitos, todos podemos ser parte de un jurado, de un juicio por jurado. Muy bien, perfecto. Eh, otra cosa que te quería preguntar. El imputado es el que elige el juicio por jurado. Exacto. La persona que va a ser enjuiciada puede decidir, cualquier persona que es enjuiciada decide si quiere ser juzgada por un juez o por el pueblo. Muy bien. Eh, claro, bueno, en ese caso, esto es otra pregunta que capaz que no sabes la respuesta, pero en caso de que la persona imputada pida ser juzgado por juicio por jurado, ¿el juez se puede negar? No, No, es- es un derecho. Perfecto, muy bien. Otra pregunta que te quería hacer. Esto de juicio por jurado, yo creo que viendo y sabiendo lo que estabas contando, no se puede hacer en absolutamente todos los casos. Porque, vamos a poner un ejemplo. El caso de los rugbyers. Toda la sociedad, ya sabemos los videos, sabemos todo lo que fue, ya están juzgados. O sea, yo no es que quiero volver a abrir la causa, porque yo no soy nadie aparte. Pero, en caso de que los rugbyers sean, o hubiesen sido juzgados por jurado, yo creo que de las 12 personas, 16 personas, yo creo que no encontrás ni uno que se le ponga a favor. Entonces yo creo que hay diferentes casos como para llevar al juicio por jurado y no todos, digamos, ¿no? y sí, claro, yo siento que quizás la fiscalía lo guía, la defensoría, perdón, guía al acusado a qué decisión tomar sobre su veredicto final. O sea, yo creo que le aconsejan que sea un juicio por jurado o un juez profesional. Claro, y yo creo igual también el abogado no es sonso, con todo respeto del abogado, porque va a decir, claro, si vamos a juicio por jurado vamos a perder 16-0 y no le va a convenir. Bueno, otra pregunta que quizás alguien se está haciendo del otro lado es, ¿el jurado decide si es culpable o inocente? Exacto. Bueno, vamos a poner un ejemplo nuevamente, porque con los ejemplos se entiende todo mejor. Eh,
una persona que está siendo juzgada y es encontrado con las pruebas que le dieron, porque a ustedes le dan unas pruebas o, no sé, les comentan el caso. Quizás esta parte depende también del caso, ¿no? Porque capaz que a vos no te dan absolutamente toda la información con todo el detalle para que vos puedas decidir, ¿no? Exacto. Con lo que te dan, supongamos que la votación da que el acusado, el imputado en este caso, sea declarado inocente por el jurado. ¿El juez tiene la última palabra? No, no, si es culpable o inocente lo decide el jurado, si no, nada, no estaríamos en el juicio. Sería medio el Pepe. Claro, bueno, bien, es un gran dato porque, bueno, capaz que, hasta yo capaz pensaba que, bueno, decide el jurado, pero el juez tiene la última palabra, es como tener una mirada más, digo, bueno, bien, perfecto, ahí se demuestra lo que es la sociedad elige que siga bueno, en la sociedad, o sea, porque al fin y al cabo son gente que está trabajando, gente que está estudiando, gente que deja de hacer sus cosas para ir a decidir o no que siga libre una persona. Bien, perfecto. Bueno, entre todos los jurados, porque aparte de vos, seguramente fueron otras personas, ¿ustedes hablan por ejemplo, che, ¿qué hacemos? Che, vos decís, no sé, vos creés esta prueba, che, ¿se puede hablar eso o es cada uno tiene su opinión y no se expresa? Cada uno tiene su opinión, pero obviamente a la hora de generar el veredicto final hay que hablarlo entre todos. Yo no, porque era suplente, pero ellos sí. Así que no sé bien cómo fue la interna igual. Claro. Igual me imagino, viste, como, che, vos decís, che. Es como también una conversación de bar, como quien dice. Mirá vos. Bueno, está bueno saberlo también porque acá hemos aprendido muchas cosas, por lo menos yo, y las personas que estén viendo del otro lado también han aprendido varias cosas sobre el juicio sobre el jurado. Bueno, y para cerrar esta nota y ya no sé si tenés algo más que nos quieras contar o algo más que pasaba. Eh, ¿Cómo sentiste vos la experiencia? La verdad, muy extraña. Jamás me imaginé estar en una situación así. Porque nada, yo súper ciudadana mundana común, la verdad es que no conocía absolutamente nadie que haya sido partícipe de un juicio. Ni siquiera había yo estado ni presenciado ningún juicio. Así que nada, la verdad que una locura, pero muy copada la experiencia. Muy bien. Y por último, ¿juicio por jurado sí o no? Sí, sí, Sí. pero debería haber más información. Sí, pero a Debe- mejorar. a mejorar, sí, pero con mejoras. Sí. Muy bien. Bueno, Abril, te agradezco muchísimo por pasar por el canal y, bueno, contarnos, poner un poco en contexto de lo que es el juicio por jurado. También te felicito por el gran video que hiciste en TikTok. Lo vamos a Gracias. dejar acá abajo, vamos a dejar el TikTok tuyo. Y bueno, nada, muchísimas gracias porque esto nos ayuda no solo a mí, sino a muchas personas que siempre alguien tiene la duda, ¿viste? Sí, Eh, sí. y bueno, y como soy una persona que tiene muchas dudas, dije, bueno, yo voy a preguntar. Sí. En caso me dirán que no, pero bueno. Está Bueno, te bien. agradezco muchísimo. No, muchas gracias a vos también. Nos vemos. Que estés Nos bien. vemos. Chao. Bueno, muchas gracias a Chau. todos los que vieron el video hasta este momento. Dejen su like, compártanlo para que puedan seguir informándose. Acuérdense que este canal es también informativo en algunas cosas. Pero siempre tratamos de llevar lo mejor para todos los que nos están viendo. Nos veremos en otro video. ¡Hasta luego!